bendiga. Saludos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hacer una pequeña reflexión de quién es Dios. Si uno se remite al Shema, que aparece en Deuteronomio 6:4, dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No habla de un ser compuesto por tres personas divinas o distintas o cualquier otra naturaleza. Hablan que es uno. Y cierto es, para saber quién es ese Dios, nos tenemos que remitir a 1 Corintios 8:6. Ahí dice que Dios es el Padre. Dios es el Padre. Entonces ya sabemos que quién es Dios. No es más de uno, sino uno, el Padre. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de ese Dios, el Padre? En Juan 4:24 encontramos que Dios es espíritu. O sea, no encontramos que el Padre sea diferente al espíritu, sino que la naturaleza de ese Padre es el espíritu. Y ese espíritu es uno solo, como dice Efesios 4. Entonces tenemos que no hay unas personas diferentes, sino que el que siendo espíritu es el Padre, uno solo. Y ese que es Dios, el Padre, el que es espíritu, por causa del pecado dijo que Él iba a venir a salvarnos. Y que todo ojo lo iba a ver. Y eso lo encontramos en Isaías 33:22, 35:4, 52:6 y en Ezequiel 34:11 y 12. Pero que iba a ser visto lo encontramos en Isaías 45 y Ezequiel 9 del 9 al 14. Su palabra es promesa y es fiel y es verdadera. Aleluya. Entonces, ¿cómo eran que iba a ser visto? Las teofanías de Dios revelan de qué manera podía ser Dios visto, porque a Dios en su condición de espíritu nadie le ha visto jamás. Tomó un cuerpo para hacerse visible y ese cuerpo se le llamó el ángel de Jehová, en cuyo cuerpo estaba Dios sin dejar de estar en todas partes y sin dejar de ser espíritu y ser el Padre. Fue el ángel de Jehová para un propósito ante Abraham, Jacob y Manoah. Ellos te dijeron haber visto a Dios. Ahora bien, cuando Dios se manifiesta de acuerdo con la profecía de Isaías 7:14 y 9:10 y 9:6, lo hace a través de una virgen, porque dice el salmista en el capítulo 139, verso 15, que bajó hasta lo más profundo de la tierra, Dios el Padre, que es el vientre de María, y allá se entretejió, dice la Biblia, se hizo carne. Y al nacer era el Dios con nosotros, el Emmanuel, como dice la Biblia. Y no solamente era el Dios con nosotros, sino que era el Padre eterno, el Dios fuerte, que al ser hijo, o sea, la carne, no dejó de ser el Padre y tampoco dejó de ser espíritu. Que al estar sujeta a la carne, al espíritu, tenía que reconocer la carne, que era el Hijo, al Padre, que es el eterno. Pero era Dios manifestado en carne, porque Él vino a enseñarnos, es nuestro hermano mayor en su condición humana. Entonces, el Padre siempre nos habló a través de los profetas que Él iba a venir a salvarnos, a comprarnos con un precio único, con un sacrificio único en la cruz del Calvario, porque solo con sangre podríamos ser redimidos. Él dijo que iba a destruir su templo y lo iba a levantar en 3 días para presentarse a un pueblo para sí mismo, es decir, a la iglesia, un pueblo que Él iba a redimir. Cristo te ama
y te llama a que vengas a Él, a que lo conozcas, a que doblegues rodilla ante ese Dios poderoso y misericordioso que da salvación. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, sino en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cristo te ama.